Hola, Hola Kurt, ¿estás bien, bien, ¿y tú? bien? Ah, sí, está mejor. Cambié un poco la configuración y ahora sí me gusta más. Se ve mejor. ¿Dónde? Se ven mejor aquí, por lo menos en mi pantalla se ven mejor los participantes de cómo estaba antes. Creo que así lo voy a dejar para que se grabe y se vea mejor que hacen todos. Muy bien, pues nos tenemos que esperar solo a José Miguel y a José Miguel dijo que sí, creo que quien no sé nada es ¿De David? de David, sí. Ok. Bueno, si quieres empezamos a ventilar. No hay, solo he visto las primeras páginas de lo que me mandaste, o la primera página para ser franco. Y así a primera vista me parece muy bien la idea que ahí desarrollas. Ahora pues, tengo que leerlo con calma para saber qué, qué puedo decir sobre eso. Pues sí, la idea general lo que quise hacer fue mostrar cómo la unidad que expresa en el contenido juzgable, cómo subyace pues estas otras dos obras, ¿no? La fundamentación de la aritmética y sentido y referencia. Bueno, más bien cómo termina bifurcándose en sentido y referencia esta misma noción. Bueno, eso, eso va a ser muy interesante cómo ves eso, porque eso es un punto muy crítico en la discusión acerca de Frege. O sea, hay mucha gente que piensa que cuando hace esa distinción entre sentido y significado a partir del concepto, lo que es el contenido conceptual, que cambia radicalmente toda su visión y en lugar de tener unos juicios basados o un contenido conceptual basado en inferencias, se vuelve a una semántica basada en condiciones de verdad. Aunque pues yo no creo que sea así, pero la vasta mayoría de los fregianos o de los estudiosos de Frege, pues así lo ve. Inclusive, por ejemplo, Brandom en su obra Haciéndolo explícito, discute al principio a Frege y sigue a Dammit, aunque solo a medias, en ese juicio de que desafortunadamente Frege abandonó su inferencialismo y se tornó hacia una concepción basada en condiciones de verdad, cuando debería haber seguido con su inferencialismo. Es algo que también Tammet lamenta, pero Y, pues, y creo que usted se después inclina, Brandon se da cuenta que no es así. usted se inclina a esta idea de que cambia No, yo creo que la no. inferencialidad no semántica. No, obviamente sí juega otro papel la verdad a partir de 1891. Sí hay algunos cambios importantes en las doctrinas de Frege, pero yo no creo que, o sea, eso se haría muy claramente convirtiéndolo de inferencialista en un referencialista, pero creo que eso no es el caso. O sea, no, yo creo que no abandona básicamente ninguno de sus conceptos anteriores, pero los enriquece con nuevos conceptos. Ya está David. Okay. Pero los enriquece con otras consideraciones, para, a veces en leyes fundamentales de la aritmética suena como que adapta eso meramente porque es más práctico, porque sin hacer ese cambio hubiera sido muy difícil hacer una demostración nítida de lo que necesitaba demostrar para desarrollar pues su logicismo, pero, Y, pero que no era esencial.
pero no sé, no está muy claro. Es algo que me falta realmente desarrollar, no lo he hecho. Y en parte mi tesis doctoral va a consistir en eso. Aunque no lo voy a poder elaborar en detalle tampoco, porque me voy a doctorar con una serie de artículos que van a tratar el tema, pero ninguno va a ser completamente contundente, porque es un tema muy complicado. Pero con el tiempo, a lo mejor algún día logro escribir un libro sobre esto. Ok, me imagino que quienes están a favor de este cambio de la inferencialidad a la semántica lo sustentan sobre esta parte en la que Frege dice que la referencia otorga el valor veritativo de la oración, porque ve que lo dice en sentido y referencia. Esta es una afirmación que él tiene, que cuando se busque muy el claro valor lo que veritativo, dice. Lo que Frege dice sobre sentido de referencia es que una enunciación, una afirmación significa un valor de verdad, y eso es en realidad como se puede usar dentro de las demostraciones, porque pues lo único que importa es que se conserve el valor de verdad. Y como es sobre aritmética y sobre números, y números son lo más abstracto que hay, pues entonces, pues ahí no le molesta en nada que no hay contenidos concretos. Pero bueno, toca algunas cosas sobre sentido y significado que en realidad nunca los elabora. Por ejemplo, esto es lo que, a fin de cuentas, si llegamos ahí, discutiremos, es eso de esa cuestión de los significados y sentidos indirectos. Él lo discute sobre sentido y referencia, pero cuando pone en práctica su filosofía de lenguaje, si quieres decir, donde hace las pruebas, trata de hacer las demostraciones aritméticas, no lo usa. Él dice, pues yo no he tenido ninguna oportunidad, en una carta a Russell, si mal no recuerdo, dice, pues yo no he tenido oportunidad de expresar esa relación entre significado y significado indirecto y sentido indirecto en mi lenguaje de fórmulas, porque pues no se me o sea, no, en la aritmética no se presentan intenciones. Siempre esas cosas son como son y se acabó. Aquí sí hay algo que pues está muy abierto a la discusión, porque Frege nunca lo elaboró realmente. Y por eso hay tanta discusión sobre eso, creo. Pues David está aquí, pero sin micrófono y sin cámara. sí, no se ve. Pues no sé cómo hacemos. ¿Tienes alguna pregunta de lo que quedó de la vez pasada? Pues no, me parece que todo quedó claro. Más bien, pues sobre el último documento que mandó, ahí sí me bombardeé de dudas, pero pues me imagino que las iremos viendo. Bueno, lo que Frege por último dijo es que ya, bueno, hay que tener claro que en fundamentos de la aritmética, Frege no hace ninguna demostración. Él realmente ahí lo que hace es una propuesta. Él propone que pues los números son objetos independientes, y para que lleguemos a captar, a entender, a reconocer lo que es un número, necesitamos entender el sentido de una ecuación, de un enunciado que hace una afirmación acerca de números, una ecuación donde se reconoce un número que nos está dado por diferentes medios
como el mismo, que el número que corresponde a un concepto corresponde, es el mismo número que corresponde a otro concepto. Eso es su idea, y todo lo que vamos a ver hoy es cómo él piensa desarrollar esa idea, pero no lo lleva a cabo. Lo trata de llevar a cabo después en leyes fundamentales de la aritmética. Y esta noción, bueno, ahorita que habla de esto me surge esta duda. Cuando afirma que el número, con base en lo que usted dice, es entonces un objeto, digo, yo entiendo que objeto lo entiende en sentido amplio, ¿no? Bueno, más bien esa es mi pregunta, o sea, ¿en qué sentido es objeto el número? Bueno, para Frege hay dos dominios que se excluyen mutuamente, que son, por un lado, funciones y funciones especiales que como valor sobre pueden tener un valor de verdad, que son los conceptos. Y por otro lado, prácticamente lo que no es ni concepto ni función, sino lo que puede servir en una función como argumento para complementar la función para que dé un valor y para complementar un concepto para que este concepto tenga un valor de verdad. Entonces, objeto nunca dice exactamente qué es objeto, está, para decirlo así, definido negativamente. Lo que es un concepto es insaturado, le falta algo, le falta precisamente el tópico sobre el cual el concepto es. El concepto es lo que va a ser permanente, lo que permite hablar de diferentes cosas. No sé, de Marte o de la Tierra o de Venus o de Júpiter y puedo decir, no sé, cuántas lunas tiene cada uno de estos y cambiando el objeto Tierra, Venus, Marte, Júpiter, el concepto que lleno con estos argumentos va a tener diferentes valores de verdad. Pero objeto es todo lo que puede funcionar como argumento ya sea en una función o en una relación, como vamos a ver, o en un concepto. O sea, bajo objeto no debemos entender una cosa física para nada. Es simplemente algo, es una idea lógica, es algo que es autónomo, independiente, no requiere un complemento para hacer algo. Sí, entonces podremos decir que el objeto es en su análisis del enunciado es el papel que juega el argumento. Otra vez. Que el objeto en el análisis que hace del enunciado es lo que juega el papel del argumento. En su distinción función-argumento sería lo que... Bueno, el argumento es, por ejemplo, en el caso de un concepto, el nombre de un objeto. El propio objeto no puede funcionar dentro del concepto. Bueno, perdón, no, bueno, el concepto sí, pero no en el enunciado. O sea, mi enunciado lo descompongo efectivamente en la parte incompleta y la parte completa. La parte completa es el nombre de algún objeto y la parte incompleta es pues el concepto. Sí, así es. Claro. Entonces, bueno, un poco se pelea Frege en las partes que estamos viendo. Hola. Hola, Ahora sí, ya está. ¿Nos estabas oyendo? ¿O solo? Una parte, pero todavía no estaba presentando. Ok, bueno. Pues en una parte de lo que vamos a ver ahorita,
Frege se está peleando, bueno, creo que ya lo vimos la vez pasada, Frege se está peleando un poco con la idea de que cómo puede ser un objeto algo que no es físico. Dice, pues no todos de ninguna manera los objetos son físicos, forzosamente. Hay muchos objetos que no lo son. Y entonces, por eso no es ningún obstáculo para que los números sean objetos independientes. Bueno, entonces, no sé si Miguel, yo creo que no tiene prisa para unirse. Si quieren, empezamos a ver el tema de hoy. Sí. Que para repetir, vamos a ver una vez más, si les parece bien, lo que vimos al final de la sesión pasada, que es la idea de Frege, de que para que obtengamos un número que es un objeto precisamente que no podemos obtenerlo por la vía de los sentidos, entonces, ¿cómo nos puede ser dado? Y entonces dice, la única manera como nos puede ser dado es que hagamos sentido de una ecuación entre números. Como el número es algo que pertenece a conceptos, entonces diferentes conceptos a lo mejor nos pueden dar el mismo número. Es decir, diferentes conceptos me dan por diferentes vías el mismo número. Entonces, si yo tengo una oración que es una ecuación entre números que me está dado por diferentes conceptos, tengo una manera de reconocer el número. ¿Se acuerdan que teníamos el problema del César cuando estábamos tratando de usar la definición de Leibniz de los números? Y el problema era precisamente que teníamos aparentemente una definición de que el número es lo que corresponde a un concepto. Pero desafortunadamente descubrimos al final de que ahora sí sabemos que un número es algo que corresponde a un concepto, pero seguimos sin saber qué en la realidad es. Y por eso Frege lo dice pues, de manera un poco chistosa, diciendo, bueno, no sabemos si Julio César es un número o no. Bueno, no, sí lo sabemos, pero cómo lo debemos saber es a través de nuestra definición. Y nuestra definición no nos da eso. Entonces, aquí está eso, yo creo. No, pero, perdón, lo hice mal. Ahí va. ¿Dónde estoy? Ahí está. Ahora sí. Entonces, eso es lo que acabo de decir, ¿no? Que la manera de que obtengamos un número es lo que él formula así. El número que corresponde al concepto de F es el mismo que aquel número que corresponde al concepto G. Ahí tengo dos diferentes conceptos que tienen por correspondencia un número. Entonces tengo dos diferentes maneras de tener el mismo número. Entonces eso me da la manera de reconocerlo. Ahora, obviamente, si lo dejamos así como está, eso sería, me fijaría con el mismo problema, porque precisamente lo que me falta es el concepto del número. Necesito encontrar la manera de decir lo mismo que eso, pero sin recurrir a la expresión el número que corresponde al concepto F. Necesito reemplazar eso explicando qué quiere decir eso, el número que corresponde al concepto F. ¿Sí? Sí. Bueno, dice Frege que eso de que dos números son iguales, quien tuvo la idea de cómo definir eso, era ya Hume.
Y Hume lo que dice es que dos números son iguales si puedo unir, si puedo relacionar todos los objetos que caen bajo ese número, que constituyen ese número, algo así. No sé exactamente lo que dice. Si combinan dos números de manera que el uno tenga siempre una unidad que corresponde a toda la unidad del otro, entonces lo declaramos iguales. Lo que Hume aquí no nos dice para nada qué es lo que él entiende por número, pero esa idea de que sea algo y que tenga cosas que se pueden relacionar mutuamente, eso es lo que va a aprovechar Frege. Hay una página en el internet, no sé si alguna vez ya lo mencioné, si no lo menciono ahorita, que es muy buena. Está elaborado por un señor que se llama Edward Saita y tiene varias páginas sobre Frege, entre otros tiene uno que se llama el Teoría de Frege. Aquí está la página, y él discute a Frege desde el punto de vista de la lógica contemporánea. Él trata de explicar desde nuestro punto de vista en la retrospección cómo desarrolló Frege sus ideas. Si alguien ya tiene mucha idea de lógica contemporánea, eso es muy bueno, porque sí permite comprender algunos aspectos de la filosofía de Frege. Para mí tiene la desventaja de que importa o exporta demasiadas nociones de filosofía, de lógica que hoy en día tenemos a una época donde esto todavía no. A ver, espérame, alguien estaba en el waiting room. Pues precisamente Frege, muchas de las nociones que hoy en día tenemos, él no los tenía, sino los estaba apenas desarrollando, y toda la filosofía que hoy en día tenemos se desarrolló después. Y si uno interpreta lo que Frege hizo entonces desde el punto de vista de hoy, entonces puede parecer como que este desarrollo es el único posible, o que es el único correcto, o que es la única manera de hacer sentido de lo que Frege hace. Y de hecho, a partir de ese aspecto, muchas cosas que hace Frege parecen falsas o no tener sentido o erradas. Y pues nos cierra un poco la puerta pues a ver otros aspectos que no terminaron en ese tipo de lógica que hoy en día, o el desarrollo de lógica que se tomó, que no solo es un desarrollo de lógica, sino también tiene un efecto sobre cómo se desarrolló la filosofía alrededor de eso. De hecho, toda la filosofía analítica. Y ahí es donde más bien me parece que eso es quizás un poco problemático. Perdón, es que hubo aquí una serie de cosas. Déjame ver si hay algo. Perdón. Que nos afecta aquí a nosotros. Sí. Es que no puede entrar, dice. A ver. Le voy a mandar un nuevo. Un momento, ahorita seguimos un segundito. A ver, ¿cómo hago eso? Aquí está. Bien.
Bueno, a ver si ya funciona. Me parece que ya entró, ¿no, Miguel? No sé. Sí. Sí, es este que se llama División de Filosofía, ¿no? ¿O Ah, no es sí. él? Ah, sí, sí, ya está. Sí. No es que todavía no entra bien, pero ya está conectado. No, ¿dónde estamos? Share screen. Listo. Bueno, regresamos a eso, pero, o sea, muchas de las observaciones que hace Saito son muy buenos y más fáciles, más sistemáticos, desde algún punto de vista, si uno ve todo el desarrollo que después ha habido. Entonces, el principio de Hume, como lo llama, lo generaliza así. Para cualesquiera conceptos F y G, el número de objetos F es igual al número de objetos G, sí y solo si entre los objetos F y los objetos G existe una correspondencia 1 a 1. Eso es pues, formulado de manera completamente abstracta y completamente general. A lo que apela Frege aquí cuando llama a Hume, para saber cómo establecer una igualdad entre números. ¿Alguna pregunta sobre eso? No. No, bueno, Frege luego se preocupa de que no es muy usual, parece muy extraño esta manera de establecer un nuevo concepto a través del concepto de identidad. Normalmente decimos, del lado izquierdo tengo algo, lo defino con igual a, y del lado derecho luego tengo lo que estoy definiendo al revés. Pero aquí no lo hacemos así, sino aquí usamos el concepto de identidad para obtener un nuevo concepto de los dos lados de la identidad. Pero dice, eso no es algo completamente que nadie lo haya dicho nunca. Y para mostrarlo, recurre a la idea de las rectas paralelas. Él dice, normalmente nosotros sabemos que son paralelas, rectas paralelas. Sabemos que pues si una paralela tiene la misma dirección que la otra, entonces exactamente ese es el criterio para que decimos que sea paralela. Entonces tenemos una idea sensible de que es una recta y podemos quizás tener también una idea sensible que es que sean paralelas, pero de lo que no podemos obtener ninguna idea sensible que es una dirección. Perdón, a ver si ese es otro problema que no. Pues que ahí no pasa, creo que no tengo problema en la instalación, pero sí ya está. A ver, voy a quitar eso un momentito. No, si no, no puede.
No sé, espero que... Él dice que piensa que tiene algún problema con su configuración de la computadora. Pues ahí sí no sé qué más hacer. Espero que lo resuelva. Bueno, es hasta... bueno, perdón, se me olvidó. Aparte el concepto ese del principio de Hume te varía... Bueno, a ver un segundo. Admit, ahí está otra vez. Le voy a quitar eso. Para Christopher. Ya va. Muy bien. ¿Y ahora? Ya estamos todos, no. Está aquí, pero sin nada. Bueno. Pues no sé qué hacer. ¿Alguna idea? No, creo que el problema sí es de su instalación de Zoom en su computadora. Pues sí. Se hace solito sin hacer nada. Bueno, iba a decir eso. Parece bastante sencillo y claro eso de la relación mutua, pero de hecho hice una película de caricatura para todo el programa de hoy y la vamos a ver poco a poquito, aunque es un poco tonta, creo. Vamos a ver si lo logro. Entonces es aquí. Pues es sin sonido, y sonidos lo procuro yo, pero pues solamente es la idea, ¿no? Que tengo pues un número de perros. Aquí Hume simplemente supone el concepto de número y un concepto y un número de gatos, y a cada perro corresponde a un gato. Entonces sencillamente es la idea que él tiene para asegurar que tengo dos números iguales, aunque sean de conceptos diferentes. Ese es el chiste, ¿no? Y si de ahí vamos, aquí se juntan ya, eso es la relación 1 a 1. Cada gato tiene un perro y cada perro un gato. Entonces la pregunta es cómo se usa eso para obtener el concepto de número. Y ahí viene lo de la recta. La idea es, esa fórmula, la recta A es paralela a la recta B,
lo puedo expresar, lo puedo cambiar el concepto diferentemente. En lugar de decir A es paralela a B, digo la dirección que tiene A es idéntica a la dirección que tiene B. Entonces tengo una expresión sobre identidad que luego Frege quiere aprovechar para obtener el concepto de dirección, que es un concepto no intuitivo, pues porque no podemos, con los sentidos no podemos captar qué es una dirección, qué es lo que es una dirección. Podemos ver una recta, podemos ver que las rectas pues, están paralelas eventualmente, pero ¿qué es la dirección? Pues no lo podemos observar. O sea, yo lo que hago lo abrevio así, dice, la dirección de la recta A es idéntica a la dirección de la recta B. Para así obtener el nuevo concepto no intuitivo de la dirección. Ahora no me acuerdo qué sigue. Ah, sí. Aquí ya me adelanté a lo que iba a decir, pero está bien. Lo que preocupa a Frege en esto es que uso el concepto de identidad y lo uso de una forma no de una manera quizás incontrolable. No podemos saber si lo que yo estoy haciendo aquí con la identidad no en algún momento entra en conflicto con el propio concepto de identidad. Entonces, Frege busca asegurarse de que use un concepto de identidad que no esté en conflicto con lo que está haciendo, y lo que él hace, él recurre a Leibniz. Y Leibniz tiene una definición de identidad que Frege adopta aquí. Dice que si dos cosas son iguales, si puedo sustituir uno por otro, y no se pierde el valor de verdad que este enunciado tiene. O sea, si era falso, sigue siendo falso, si es verdadero, sigue siendo verdadero. Eso es lo que dice aquí en este otro texto que tengo por aquí. El texto literal dice aquí, el juicio, la recta A es paralela a la recta B, me faltó aquí, puede tomarse como una ecuación. Si lo hacemos así, obtenemos el concepto de dirección y podemos decir, la dirección de la recta A es igual a la dirección de la recta B. Sustituimos pues el signo paralelo por el más general de identidad, distribuyendo el contenido particular del primero entre A y B. Fragmentamos el contenido de manera distinta a la original, pues, y obtenemos así un nuevo concepto. Es muy interesante eso, porque ahí se ve muy claramente una enorme ventaja que tiene el método de Frege de análisis. Porque tiene una afirmación, la analiza de diferente manera y lo aprovecha para obtener
un concepto que de otra manera no pudiera obtener. Bueno, por lo menos es su estrategia. ¿Sí lo ven? ¿Siguen aquí? ¿Sí me oyen? Sí. Ah, Sí. es que como estaban mudos y no los veo. Ah, Eso es lo Ok. malo de cómo lo tengo aquí ahorita. No me fijé en eso. Que si yo hago un screen sharing, ustedes desaparecen. Eso no es bueno. Mm, no, ya de plano, José Miguel desapareció. Bueno, ¿alguna observación sobre eso? es como una especie de transitividad del valor ¿Mande? de verdad. No te oí. Es una transitividad del valor de verdad. No. Lo que hace, él tiene una oración que dice la recta A es paralela a la recta B. Lo podría, por ejemplo, analizar diciendo la recta A es paralela a lo que sea. Esa es una manera de analizarlo. Otra manera de analizarlo sería alguna cosa es paralela a la recta B. Esa es otra manera de analizarlo, pero él descompone ese concepto todavía de otra forma. Dice, en lugar de paralelo, yo digo, dos rectas son paralelas si tienen la misma dirección. Lo que yo busco es el concepto de dirección. Entonces, si yo sustituyo paralelo por algo que lo compone analíticamente, que es que son idénticas las direcciones de dos rectas que están paralelas entre sí, entonces puedo obtener un nuevo concepto, el de dirección. ¿Y por qué dice eso? Porque esa es más o menos la estrategia que va a seguir para obtener el concepto de número. Porque aquí lo hago, digo, tengo conocido tanto los conceptos de recta como el concepto de paralelo. Necesito una manera diferente de hablar de la dirección. ¿Y cómo lo hago? Pues, descompongo dirección de un concepto que ya tengo, lo separo, y lo hago así que lo puedo sustituir en diferentes situaciones y así sé que es idéntico. Yo tengo una duda, Kurt. Sí, claro. Esta noción de dirección es una incógnita, por lo que entiendo, porque no queda bien claro qué lugar ocupa. Y entonces, ¿cómo puede de ahí pasar a decir que se trata de una equivalencia? Porque, o sea, por ejemplo, las paralelas, bueno, más bien a una identidad, ¿no? Las paralelas, pues no son idénticas, ¿no? O sea, es una simple yuxtaposición de dos elementos. No es un principio de identidad como tal. ¿Cómo de ese salto de ahí a decir que las direcciones sí son idénticas o que ahí sí hay principio de identidad? No, sé él si, no dice que las rectas sean idénticas. Lo que es idéntico es su dirección. pero si la dirección aún no la da una definición como tal, Precisamente, pero él sabe que si dos rectas son paralelas entre sí, tienen la misma dirección. Ese o sea, eso es un axioma, para decirlo así, del cual parte. Eso es una verdad definida. Si dos rectas tienen la misma dirección, entonces son paralelas. O sea, ese es un equivalente que reconocemos. Lo que no sabemos es qué cosa es la dirección. Sabemos qué quiere decir recta porque tenemos una impresión visual, una impresión intuitiva que es una recta. Sabemos que son paralelas porque los podemos ver. Lo que no sabemos qué cosa es la dirección, porque la dirección no la podemos ver. Podemos ver las rectas, pero no su dirección, ¿de acuerdo? entonces es una incógnita de donde puede
Bueno, es un objeto que no sabemos exactamente, no tenemos una definición no intuitiva de lo que es la dirección. No podemos tener una definición intuitiva porque no es intuitivo el concepto de dirección. Necesitamos una definición lógica. Eso es lo que está intentando Frege aquí. ¿De acuerdo? Hace otro en paralelo con eso, que son con los triángulos similares. Y igual, dos triángulos son similares si tienen la misma forma. Pero yo aquí en mi exposición me estoy concentrando en las líneas paralelas porque las explica Frege mejor. La de los triángulos simplemente los trata análogamente. ¿Sí? Sí, ya quedó claro. Magnífico. Entonces, lo puse así. Aquí se recurre al concepto ya conocido de identidad para obtener el concepto de lo que es, de algo que es idéntico. La dirección de las rectas paralelas. ¿Cuándo en qué condiciones son iguales o idénticos? Según Leibniz, bueno, eso ya lo hemos visto, son idénticos si puedo sustituir uno por otro y no cambia la verdad del enunciado. Luego dice el propio Frege, para justificar nuestro intento de definición de la dirección de una recta, deberíamos mostrar, pues, que la dirección de A puede sustituirse en todas partes por la dirección de B cuando la recta A es paralela a la recta B. Eso es para cumplir la condición de Leibniz. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Solo necesitamos, pues, demostrar la sustituibilidad en una igualdad de este tipo en contenidos que incluyeran tales igualdades como elementos de componentes. Todas las demás aseveraciones sobre direcciones deberían ser explicadas después. Y para estas definiciones podemos estipular la regla de que debe conservar la sustituibilidad de la dirección de una recta por la de otra paralela a ella. O sea, cada vez que estoy hablando de rectas paralelas, si se conserva la verdad al sustituirlas, entonces efectivamente son paralelas. Se usaría el concepto de paralelismo de rectas para definir el concepto de dirección. Pero ahí el problema se vuelve el mismo que teníamos con los números en este instante. Tenemos la identidad, sabemos, si es igual, entonces efectivamente se cumple la condición, pero seguimos sin saber qué cosa es igual. ¿De acuerdo? Nos falta, pues nos sigue faltando precisamente en concepto de dirección. Él lo hace así, dice, bueno, en el texto dice, yo no puedo distinguir si Londres es lo mismo que el eje de la Tierra, para decir algo. Pero la idea es la misma que tuvo con Julio César, que aquí tengo solo la parte del concepto que dice es idéntico, pero no dice qué cosa es idéntico. ¿Sí? Podríamos intentar fijar el concepto solamente si uso exclusivamente el mismo concepto para definir de qué estoy hablando. Entonces tendría una identidad entre dos cosas que me están dadas de la misma manera. Pero eso, dice Frege, es completamente infructuoso porque es más o menos como
ecuación A es igual a A, pues sí, desde luego, A es igual a A, pero eso no me dice nada. Lo que se trata es que lleguemos a una evaluación A es igual a B, donde si yo logro identificar mediante los diferentes conceptos qué es lo que es idéntico, entonces sí obtengo un conocimiento de qué es lo de que estoy hablando. Tengo un juicio que me permite reconocer un objeto. Ese es todo el chiste del conocimiento. Tienes que reconocer un objeto como tal. Y así es como vamos a reconocer el número a través de diferentes conceptos de los cuales, a los cuales corresponde. Así es como finalmente tenemos la esperanza de poder saber qué cosas son números. Dice Frege, si quisiéramos decir que Q es una dirección, si se ha introducido según la definición arriba formulada, entonces tomaríamos el modo en que el objeto Q ha sido introducido como propiedad del mismo, cosa que no la es. La definición de un objeto en sí misma no afirma en la realidad nada sobre el objeto, sino que fija el significado de un signo. Después de haber ocurrido eso, se transforma en un juicio que trata del objeto, pero ahora ya no lo introduce y se halla al mismo nivel que otras afirmaciones hechas de él. O sea, sigo sin saber de qué se trata. Uso el nombre, pero no lo puedo relacionar con ningún otro concepto. Ese es el problema. ¿Sí? Sí. Bueno, la solución que Frege propone para eso es el siguiente. Dice, si la recta A es paralela a la recta B, entonces la extensión del concepto recta paralela a la recta A es igual a la extensión del concepto recta paralela a la recta B. Y recíprocamente, si la extensión de estos conceptos si las extensiones de estos conceptos son iguales, A es paralela a B. Entonces tratamos de definir. La dirección de la recta A es la extensión del concepto paralelo a la recta A. La forma del triángulo T es la extensión del concepto semejante al triángulo T. Ahí, en lugar de la dirección de la recta, él se preocupa que es la forma del triángulo. Muy bien. Pues aquí he preparado también un poquito. ¿Dónde está mi película? ¿Dónde quedó? Aquí está. Bueno, hasta aquí hemos llegado, donde tuvimos el problema del César de nuevo. Entonces, todo lo que acabo de decir aquí aparece de nuevo. Si la recta A es paralela a la recta B, la extensión del concepto recta paralela a A es igual a la extensión del concepto recta paralela a la recta B. Ahora sí vamos a tratar de aclarar qué es la extensión del concepto recta paralela a la recta A. Aproximadamente el conjunto de los objetos que cae bajo este concepto, es decir, de los que hacen el concepto recta paralela a un juicio verdadero. No estoy muy seguro que eso se entienda. Sí está claro qué es lo que es para Frege la extensión del concepto. Sí, por lo que yo entiendo, la extensión del concepto, al menos a este nivel de las rectas, está en la relación de la recta con su equivalente, ¿no? Bueno, de manera más general, tenemos un concepto bajo el cual caen una serie de objetos. Y si
o sea, lógicamente no está completamente claro que si un concepto, que si un objeto cae bajo un concepto, que a la inversa luego, eso quiere decir que este objeto es un miembro de la extensión del concepto. Hay, desde el punto de vista de la lógica, una enorme diferencia entre una cosa y otra, porque el concepto bajo el cual algo cae es eso, es un concepto, es una cosa no acabada que está en necesidad de algo, no es un objeto, es precisamente un concepto, pero la extensión del concepto sí es un objeto. Y tiene miembros, los miembros de ese concepto son todos los objetos que caen bajo el concepto. Así es como yo puedo convertir lo que, para decirlo así, el cuerpo lógico de un concepto en un objeto y me va a poder servir de argumento. Y entonces ahora sí ya tengo de repente un objeto donde antes no había. Y es precisamente un objeto, generalmente va a ser un objeto que no es intuitivo. Es un objeto completamente lógico, determinado por los objetos que caen bajo un concepto. El concepto es una noción totalmente lógica. La relación que tiene el concepto con los objetos que caen bajo él es una relación completamente lógica. Entonces, si yo de esto formo un objeto, de repente tengo objetos completamente lógicos que no requieren para nada una intuición. Eso es una idea bastante importante si nos recordamos que eso para Kant no existía. Sí, aquí ya logró desligarse de la noción de intuición sensible. Pues por lo menos lo sugiere, ¿no? Si lo logró es otra cosa, pero por lo menos lo sugiere. Pero esa es aquí la idea principal. Entonces, eso me asegura de que si la extensión del concepto recta paralela a la recta A es la misma extensión que recta paralela a la recta B, entonces eso, gracias a ese principio, me asegura que efectivamente la recta A es paralela a la recta B y viceversa. Y entonces, en base a esta seguridad, yo puedo ahora saber qué cosa es la dirección. Bueno, eso ya lo dije. Si la el análogo, si la extensión del concepto triángulo similar triángulo A es igual a la extensión del concepto triángulo similar triángulo B, entonces el triángulo A es similar al triángulo B. Partiendo de recta A es paralela a la recta B, recta paralela a la recta A es un concepto que solo el objeto, la recta B, como argumento puede convertir en un juicio verdadero. Si la recta B no cae bajo ese concepto, entonces la recta B no es paralela a la recta A, etc. Y lo mismo vale para el triángulo A, que es semejante al triángulo B. Y finalmente también va a ser si el concepto F tiene la relación de equinumeralidad con el concepto G,
Entonces, bueno, eso, ahí puse, aquí tratamos de propiedades de conceptos, no de propiedades de objetos. Eso realmente no es correcto, porque los números, a fin de cuentas, no son... Estamos tratando de propiedades de extensiones de conceptos, no de propiedades de conceptos. Bueno, pero eso lo veremos al ratito. Bueno, entonces seguimos con el argumento de Frege sobre las rectas, porque no lo hemos concluido. La dirección de la recta A es la extensión del concepto paralelo a la recta A. Entonces, puedo saber que si son paralelas entre sí, son idénticas. Entonces, eso me permite dar esa definición de que tengo un objeto que es la extensión del concepto A, bajo el cual cae exactamente, que tiene la misma extensión, cae las mismas rectas paralelas a A, bajo ese concepto. Entonces, la dirección es justamente eso. ¿Cómo resuelve el problema del César? Por eso, porque tengo aquí una relación completamente lógica que me permite relacionar objetos entre sí a través de una relación pues que no requieren para nada la intuición, y entonces eso me asegura lo que antes no me podía asegurar. Mi definición. La definición no me permitía reconocer un concepto independientemente de mi definición. No sé. Yo desde luego sabía que César no es un número, pero mi definición de número no me decía eso. Ahora lo que hago, establezco una relación entre dos diferentes tipos de objetos, y es esa relación la que me permite establecer la identidad de los objetos. Bueno, vamos a regresar un momento a la película, porque aquí lo que nos hace falta un poquito es ver con más detalle qué es lo que entiende Frege por una relación. Una relación es en principio lo mismo que un concepto, solo que la relación tiene solo un argumento, un lugar de argumento, mientras la relación tiene dos. Todavía estaba en eso. Kurt. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre función y relación? Pues, función se satura con un argumento y relación se satura con dos argumentos. Exactamente, ese es. Sí. Ahorita en el siguiente escena viene eso, pero es exactamente como tú dices. El concepto, la función, tiene un lugar de argumento, y la relación tiene dos argumentos, dos lugares de argumentos, y la relación lo que hace es eso, es las relaciones. En la lógica moderna, esa separación no se hace así. En la lógica moderna todas son funciones, y las funciones pueden ser monádicas, diádicas, triádicas, y pueden tener una infinidad de lugares de argumentos. Pero Frege no, Frege solo usa funciones y relaciones.
Entonces lo que hacemos aquí es sustituir la recta es paralela a la recta B por la dirección de la recta A es igual a la dirección de la recta B. Y ahora sí tiene sentido porque ya sabemos que la dirección es la extensión del concepto recta paralela a la recta A. Ya no nos puede pasar que nos enfrentamos con algún otro objeto, alguna otra manera que nos está dado el objeto y no sabemos si es o no es. Tenemos un criterio para eso. El criterio es ese, de que es la extensión del concepto recta paralela a o recta paralela a B para la otra. Bueno, hace rato yo hablé así sin decir de qué se trata de la equinumeralidad. La equinumeralidad es exactamente una relación de dos extensiones de conceptos que aquí nos dibuja Saita, que se da si para cada objeto que cae bajo un concepto hay uno que cae exactamente bajo el otro y que se pueden correlacionar mutuamente. Para Frege esa relación se llama phi, es la relación de F a G. El orden para la relación es importante porque la relación no siempre son simétricas. Es la relación que F tiene con G. Phi, digo, que F tiene con G. Phi podría ser, por ejemplo, la relación de padre de, entonces es obvio que no puedo invertirlo, ¿no? Saita lo llama R1, pero usa los mismos conceptos aquí. ¿Sí? Ahora es importante tener en cuenta que la equinumeralidad no presupone el nombre de número. No supone el concepto de número. Se obtiene diferentemente. Aquí hice un dibujito que Frege usa platos y cuchillos y el mesero que no tiene que saber cuántos cuchillos y cuántos platos tienes, siempre y cuando cada plato tiene un cuchillo. Aquí lo puse con platos y vasos y sillas y lugares, pero el concepto es el mismo. O sea, siempre y cuando tengo un objeto en un concepto, en una extensión de concepto que corresponde exactamente a otro objeto en la otra extensión de concepto, entonces sé que esos dos conceptos tienen la relación de equinumeralidad, pero no necesito saber qué número es. Ese es el chiste aquí, ¿de acuerdo? Eso es para explicar la idea del concepto y de relación. Es como tú dijiste, Christopher. Aquí tengo una oración. La oración la descompongo en un concepto, siendo tal cual que alguna cosa es blanca o como función fx. Y de esta función obtengo una relación, digo, tal cosa es tal cosa. De fx tengo fxy.
Y así es como finalmente vamos a obtener el concepto de número. El concepto F es equinumérico con el concepto G, significa lo mismo que la expresión que existe una relación phi que correlaciona los objetos que caen bajo el concepto F unívocamente con los objetos que caen y recíprocamente que caen con los objetos que caen bajo G. Es la relación que tuvimos desde el principio, en el principio de Hume, y que ahora, pues, ya se relaciona con la idea de definir el número. Pero ese principio de Hume ahorita es donde él lo aplica. Se tenga una relación uno a uno de los conceptos, de los objetos que caen bajo los conceptos y que constituyen, por lo tanto, la extensión de ese concepto. Y si entre esos dos extensiones de conceptos existe esta relación phi de econumeralidad, entonces este concepto de econumeralidad equivale al número que corresponde al concepto de cuya extensión estaba yo hablando. Bueno, aquí dice otra vez, no sé si siguen lo que estoy diciendo o si queda muy en oscuras. No, yo sí te sigo, Kurt. Entonces, ¿David? ¿No, todavía está aquí, David? Sí, está bien. Es la misma definición de funciones, ¿no? No sé, en matemáticas, cuando hablas de una función biyectiva, de dominios y Bueno, contradominios. usa el mismo, usa una idea parecida, supongo que sí. Literalmente Frege dice eso. Biyectivas, ¿no? ¿Vale? De una función biyectiva. Sí, así es, sí. Cada uno de los pares de objetos correlacionados está enlazado con el concepto relacional. Podría decirse como sujeto de manera análoga, como lo está el objeto individual con el concepto bajo el cual cae. Así como A cae bajo el concepto F, es la forma general del contenido de un juicio que trata de un objeto A, también puede admitirse A se halla en la relación phi con B. Eso es simplemente explica lo que es la relación desde el punto de vista del concepto. Admitirse que A se halla en la relación phi con B es la forma general del contenido del juicio que trata del objeto A y del objeto B. La correlación de A y B mediante la relación phi debe ser unívoca bidireccionalmente. La correlación biyectiva se puede reducir a condiciones puramente lógicas, que es precisamente la relación phi, como vino hace rato, sin necesidad de intuición, con estas reglas. Si D está en la relación phi con A, y si D está en la relación phi con E, entonces, en general, sean lo que sean D, A y E, A es lo mismo que E. Lo que quiere decir que solo puede haber dos objetos. Si aparece un nombre de un tercero, entonces son idénticos. ¿De acuerdo? Si D está en la relación phi con A y si B está en la relación phi con A, entonces, en general, sean lo que sean D, B y A, D es lo mismo que B. Lo mismo, nomás para la otra letra. Entonces, con base a eso, Frege define la expresión, el concepto F es equinumérico al concepto G, significa lo mismo que la expresión. Existe una relación phi
que a los objetos que caen bajo el concepto F, las correlaciona biyectivamente con los objetos que caen bajo G. Esa traducción es hecha por Ulises Molines, está bastante mala. A veces dice cosas que no tienen absolutamente ningún sentido. Con razón, mi maestro se quejó de la traducción que Ulises Molines hizo de investigaciones filosóficas. Es igual, está horrible. Luego dice Frege, repito, el número que corresponde al concepto F es la extensión del concepto equinumérico al concepto F, y añado, la expresión n es un número, significa lo mismo que la expresión existe un concepto tal que n es el número que le corresponde. ¿Qué es lo que queríamos saber? ¿Qué es el número que corresponde a un concepto? Pues ya sabemos. De este modo, se ha definido el concepto de número, claro que aparentemente por sí mismo, pero con todo no nos hemos equivocado, que el número que corresponde al concepto F ya ha sido definido antes, aquí. Es el concepto equinumérico al concepto F. ¿Cómo Frege usa eso? Una vez que hemos digerido eso bien, lo veremos la próxima vez. Él usa esencialmente las mismas ideas que ya tuvo antes, que donde nos falló por el problema del César, pero él quiso identificar los números con los objetos que caen bajo un concepto. Pero le faltaba esa idea, la idea de la relación de equinumeralidad para evitar el problema del César. Y ahorita, ya con eso va a empezar a sugerir cómo definir, pues primero los números naturales, empezando con 0, 1 y etcétera. Eso yo sugiero que lo vemos a partir de la próxima vez. Ahora lo que quisiera es dejar, bien entendido qué es lo que está funcionando aquí, porque creo que sí está muy complicado y no estoy seguro cómo hacer para asegurarme que realmente lo puedan digerir. Para empezar, podríamos tratar de ver la película otra vez, terminar de verla. Pero creo que ya falta muy poquito. ¿No? Ahí va. Bueno, ahí vemos repetido lo que ya sabemos. Y aquí al final trato de resumir todo el argumento, cómo hemos llegado aquí. Primero intentó las definiciones de Leibniz, pero fallaron por el problema de César. La idea de que para obtener objetos que no son intuitivos, lo que necesitamos es un juicio de identidad sobre objetos lógicos como números, que nos permite reconocerlo mediante otro concepto. Aquí digo números son propiedades de conceptos, eso es falso. No es, los números corresponden a conceptos y son propiedades, es una propiedad de una extensión de concepto. Pero no son propiedades de conceptos son otras cosas. Eso está mal dicho por parte mía. El principio de Hume es la correlación unívoca. Hemos visto el problema de las rectas paralelas para ver cómo podríamos intentar hacer esa definición.
haciendo un análisis que nos permite relacionar en una identidad propiedades o precisamente extensiones de conceptos para obtener qué es para obtener el concepto de dirección como extensión de un concepto, que es precisamente algo que no requiere de ninguna intuición. Luego había la preocupación de que podrían surgir problemas de contradicción con las leyes de identidad. Por eso se introduce el principio de Leibniz para asegurar que ese es un principio de identidad que no va a entrar en conflicto con el uso que Frege hace de él. La pura identidad es insuficiente para identificar el número. Otra vez surge que pues tenemos la identidad, pero no sabemos qué es lo que es idéntico. Necesitamos la misma idea que usamos aquí arriba con los paralelos, de usar la extensión del concepto. Identificar un concepto meramente con una manera de introducirlo es infructuoso porque no puedo reconocer el objeto si se me presenta por medio de otra manera. Y entonces, ya al final, el logro es el número entendido como extensión de un concepto, la extensión de la numeralidad del concepto F o del concepto G, que es el número que corresponde a este concepto. Ahora, como dije al principio, nada de eso está demostrado. Eso es meramente una manera de Frege para presentar su programa, de qué es lo que quiere lograr a fin de cuentas. Donde lo va a empezar a demostrar, donde quiere demostrar es en leyes fundamentales de la aritmética, pero eso todavía está 9 años más adelante, después de redactar fundamentos de la aritmética. Y él hizo un intento de demostrarlo en esos 9 años, y nos dice en el prefacio de Leyes Fundamentales de la Aritmética que prácticamente había terminado el libro, pero finalmente no lo logró porque le faltó algo que aquí está solo vagamente introduciendo, y por eso estoy tan preocupado que lo entiendan, porque la introducción es muy, muy vaga. Y de hecho, así como finalmente Frege lo va a introducir, de hecho va a fracasar. Pero le faltó definir muchísimo más, con muchísima más precisión, qué es la extensión del concepto y qué implica introducir esa noción de la extensión del concepto como él la hace. Él en algún lado en el texto dice, bueno, yo en una nota de pie dice, yo supongo que se entienda qué cosa es la extensión de un concepto. Pero pues resulta que pues no está tan justificado suponer eso. Bueno, más o menos eso es lo que había planeado decir el día de hoy. Ya sé por qué Christopher no lo oigo, porque tiene apagado el micrófono. Bueno, ¿algún comentario? Me imagino que quedaron más dudas que claridades, me temo. Es un tema súper complicado y no he encontrado la manera de explicarlo fácilmente. Ojalá tuviera más talento para decir esas cosas. Tuve la esperanza que me hagan algunas preguntas que me obliga a explicarme más claramente, pero dicen que todo está claro, ¿de verdad? Pues, bueno, a mí lo que me parece interesante, o sea, sí alcanzo a ver cómo el argumento de las rectas paralelas es exactamente, o pareciera el mismo argumento que la relación entre
la extensión de concepto y el número, ¿no? Para sacarle la noción de número. Pero ese paso es a lo que se refiere cuando dice que no está probado. Eso es lo que prueba después. No, nada de eso está demostrado. O sea, la demostración la tiene que hacer rígidamente en su conceptografía, partiendo de un par de axiomas, bueno, 5 axiomas de hecho, y demostrar de ahí, a partir de ahí todo. No suponer nada aparte de los axiomas. Eso es lo que quiere decir demostrar. Aquí solo lo presenta como idea general, pero no es nada estricto. O sea, entendemos más o menos lo que decimos, pero pues lo entendemos quizás un poco diferentemente cada uno. Donde va a tener que ser comprobado es donde efectivamente lleva a cabo rígidamente las demostraciones que se tienen que hacer, que todo eso lo que aquí dice de verdad se puede hacer, que cómo definir 0, cómo definir 1, cómo definir 2, cómo definir secuencias de números, cómo definir números pares, como toda la aritmética. Y aquí es una idea general, pero no ha demostrado que funciona. Okay. La demostración que funciona la tiene que hacer y pues la intenta en el tomo 1 y 2 de leyes fundamentales de la aritmética. Okay. Y en esta parte en la que dice que el concepto recta paralela a la recta A tiene la misma extensión que recta paralela a la recta B, de todos modos me parece no dice qué es la extensión, ¿verdad? Solo dice que es la misma. O la de una es el otro concepto. Bueno, él parte de que la recta A es paralela a la recta B. Entonces, a partir de ahí construye 2 conceptos. El concepto recta alguna, es un lugar de argumento paralela a la recta A. ¿Cuántos objetos caen bajo ese concepto? Si yo estoy hablando de la recta A y de la recta B que están paralelos entre sí, pues cae solamente exactamente una, la recta B. Y si tomo al revés, recta que es paralela a la recta A, ¿cuántas rectas caen bajo ese concepto? Solo la recta A. Entonces, si la extensión es la misma, entonces cae la recta paralela a la recta A, cae bajo B y viceversa. Y entonces tengo garantizado con eso que efectivamente tengo cumplido mi condición de que es verdadero el juicio, de que si tengo la extensión. El secreto, lo difícil de captar es precisamente eso, de esa noción de la extensión de concepto. Porque aquí lo que tengo es un objeto abstracto, que es la extensión del concepto, sea esto lo que sea, es en lo que se convierte en concepto que se complementa con todos los objetos que caen bajo él. Pero entonces eso esa condición es la que me da la dirección de la recta A, porque es idéntica a la dirección de la recta B. Y aquí tengo una ecuación entre 2 objetos. Eso ya lo tuve antes. Pero antes lo que no tuve es la identidad de qué estoy hablando, de qué cosa estoy hablando. Pues estoy hablando de la extensión del concepto recta paralela A o recta paralela a la recta B. Entonces, a la pregunta ¿qué es la dirección? Él responde, es la extensión del concepto. Exactamente, eso es. O sea, es fácil aceptar eso en palabras, pero yo lo encuentro muy difícil hacerse de la idea.
que es muy abstracto. Sí, es completamente abstracto, no tiene nada de intuitivo. Pero ese es exactamente el chiste. Okay. Y pues con rectas por lo menos sabemos de qué estamos hablando, pero luego ahora estamos hablando de números que pues sí, ya no tienen nada de dónde agarrarnos, excepto que son conceptos y caen cierto número de objetos bajo esos conceptos, y si estos conceptos son equinúmeros, porque tienen la misma extensión, entonces, pues así es como puedo definir qué número corresponde a un concepto, si es el concepto de equinúmero al concepto F. Bueno, pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo sugieren ya concretamente, con números concretos? Lo vemos la próxima vez. Probablemente viendo eso sea un poco más fácil entender qué es lo que está haciendo Frege. Pero prefiero que lo tratemos de digerir abstractamente, qué es lo que hace. Sí. Sí, lo importante aquí me parece es que el problema del César ya queda solucionado. Exactamente, ese es. Ahora ya tenemos un objeto del cual hablar, que es la extensión de equinumerabilidad. Pues muy bien, entonces si no disponen otra cosa, pues aquí lo dejamos y nos vemos el próximo lunes. Espero que José Miguel resuelva su problema con el Zoom. Bueno, gracias. Gracias por... Has estado muy silencioso, David. Es que estoy bien cansado, estoy muriendo de sueño. Lo siento. No, estoy muy cansado hoy, pero no puse atención, todo bien. Me gustó mucho la exposición, yo sí la encontré muy clara, no sé por qué dices que no. Bueno, ojalá, así yo no me siento así muy satisfecho, ojalá pudiera explicar eso mejor. Bueno, sale, nos vemos entonces. Bueno, gracias. Que estén bien, bye. Luego, bye. Voy a convertir la grabación e igual se las mando, ¿no? Para que puedan consultar las tonterías que digo. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos, bye. Hasta luego.